Bien, tenemos varios temas que ir tocando, Renato, y sin duda el tema de la jornada, el tema que llama la atención de todo un país, va a ser esto que se va a dar en esta sesión reservada, donde se van a rendir cuentas de cómo se llevó a cabo el operativo de la FTC contra el EPP. Sin duda alguna, hoy fueron convocados componentes del gabinete del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, específicamente los de Seguridad Nacional. Hablamos de Bernardino Soto Estigarribia, Euclides Acevedo, entre otros. Ellos deben de explicar qué ocurrió la semana pasada en el Villaú, teniendo en cuenta que hay una nebulosa y el relato oficial nunca pudo ser elaborado de buena forma, y hay más dudas que respuestas dadas por parte del gobierno, y teniendo en cuenta que esto ya tiene un tinte internacional. Justamente ayer le estaba mencionando a unos amigos que, aparte de los medios que ya venimos haciéndonos eco, por ejemplo la BBC de Londres, entre otras cosas, ayer la CNN hizo una cronología, entre otras cosas, de lo que ocurrió el fin de semana pasado, mejor dicho, la semana que ya tuvimos todo este percance, y mencionaba de que el presidente fue hasta el lugar y decía de la euforia a la tristeza. Así que evidentemente hay muchas cosas que explicar, y este fue el pedido del presidente de la República, de que sus componentes de seguridad, sus altos mandos, puedan hacerlo a través de esta sesión reservada, que es vía Zoom, ¿verdad?, ante el Senado. Compartimos placas que preparamos para hablar un poco de este tema, para saber qué esperamos de la Fiscalía. Hoy a las 11 de la mañana, esta sesión reservada, que, ojo, podría darse, o hay una posibilidad, van a poner a consideración en plenario si va a ser pública o no. Claro, uno puede retransmitir eso ya. Podría haber cambios, claro, pero en primera instancia esta sesión va a ser reservada, privada. Como vos mencionabas, va a estar el ministro del Interior, el ministro de Defensa, el fiscal general, el fiscal antisecuestro también, el jefe de inteligencia de la policía y los forenses que estuvieron a cargo en este caso. Vamos a la siguiente información. Bueno, también las posturas sobre la sesión reservada. Tenemos la del presidente del Congreso, el señor Óscar Salomón. Recordemos que él pertenece al movimiento del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, Colorado Ñeteté. Obviamente iba a afirmar esto. Hay cosas que no se pueden ventilar. Evidentemente la tendencia del oficialismo es que sea una sesión reservada, privada, ¿verdad? Y Víctor Ríos, que es referente de la oposición, senador por el PLRA, no tiene sentido que sea puerta cerrada. Y acá podemos debatirlo, Eva, incluso, ¿verdad? Para mí, por ejemplo, tiene que ser pública. Claro, más vale que tiene que ser pública. Es un combate que se da contra un grupo guerrillero que causó tanto daño a nuestro país, cuyo la Fuerza de Tarea Conjunta, de hecho, el presupuesto sale de nuestros bolsillos, y la gente necesita saber cómo está operando las Fuerzas de Tarea Conjunta, si realmente el operativo fue, no sé, un accidente, Renato, lo que sucedió, que caigan estas dos menores. ¿Cómo está funcionando ese servicio de inteligencia que debía dar mayores datos de la operación, o al menos no cantar victoria antes de tiempo, como decían medios internacionales, pasar de esa euforia a la decepción total, a la indignación y a una especie de zozobra también ante una situación que vamos descubriendo a medida que pasan los días, cómo se maneja en realidad el EPP, esas pruebas que de verdad tienen a niños que están adoctrinando para pelear, ¿verdad? Porque dicen que esa es la misión de vida. Entonces debe ser de público conocimiento. La ciudadanía tiene que saber cómo está actuando el Estado, las Fuerzas de Tarea Conjunta, para velar por su seguridad, cómo está obrando con el dinero que sale de nuestros bolsillos. También, agregando solamente algo más sobre ese punto, cuando esto se convierte en un escándalo y genera crispación en la ciudadanía, porque evidentemente esto hoy tiene consecuencias internacionales, vamos a compartirlo más adelante, incluso vamos a hablarlo con el embajador. Ayer la Embajada de Paraguay en Argentina fue atacada por un grupo de personas que exigen un esclarecimiento. Cuando esto se torna una crispación y divide a la sociedad, la gente merece respuestas. Porque ante la nebulosa y el silencio, la gente va a seguir pensando lo que quiera, va a seguir haciendo un juicio de valor de cualquier tema, a lo mejor sin entender mucho,
y evidentemente van a haber grupos políticos o sociales que van a tirar el agua hacia su molino. Mientras no haya una postura oficial y no se sepa qué ocurrió en Villaú, la gente va a seguir entendiendo lo que sea y va a seguir habiendo crispación. Tuvimos una guerra de corona el fin de semana, tuvimos gente que fue a perjudicar el Panteón y evidentemente esto, si no hay una bajada de línea, o por lo menos, señores, somos sinceros, ocurrió esto puede generar mayores escándalos y que, no quiero ser fatalista y ojalá que no ocurra esto a medida que se acrecienta, el odio se ve más incluso en redes sociales y esto, ¿por qué no? No podríamos tener la misma situación la cual tuvimos en marzo del 2017 cuando hubo la quema del Congreso y también el intento de enmienda constitucional. Bien, tenemos más datos para ir adentrándonos a este tema y lo que mencionábamos. ¿Quiénes fueron convocados a participar de esta sesión reservada? El ministro del Interior, el ministro de Defensa, la fiscal general Sandra Quiñones, el fiscal antisecuestro Federico Delfino, jefe de inteligencia de la policía, el comisario Nimio Cardoso y el forense Pablo Lemir. Así que estas personas es probable también... Acá faltó el primer forense, el que dijo que tenía 16 y 17, ese tenía que estar... Sí, ambos deberían ser convocados. Es probable que también participe el presidente de la República de esta sesión. Bueno, también teniendo en cuenta lo siguiente, recordemos, solamente para hacer un poco de cronología de los actos, 2 de septiembre, un día negro para no olvidar, confuso procedimiento de la FTC. Primero, extraoficialmente decían que una de las abatidas era Magna Mesa, una de las lideresas del EPP, y esto obligó o alguien le tiró el dato al presidente, que fue de manera inmediata suspendiendo su agenda hasta Concepción. Luego el presidente se expuso a un papelón internacional que cada día se hace más eco el mundo de esto, en el campo de batalla presentando la muerte como trofeo, las muertes, ¿verdad? Y esta foto que tenemos allá atrás es la que recorrió el mundo. Seguimos hablando, levantaron su voz de duda y protesta las Naciones Unidas, la Cancillería Argentina, derechos humanos, partidos políticos, grupos sociales. La ciudadanía quiere saber qué fue lo que pasó, Renato, por qué se festejó la muerte de menores, por qué el Estado no veló por aquellas niñas que, ojo, no decimos que lo que haga el EPP sea lo correcto, no decimos que ellos no tengan culpa o responsabilidad de esto que sucedió al exponer a menores, al tenerlas ahí al frente, quizás como escudos humanos, pero el gobierno tiene otra responsabilidad y debe actuar sin duda alguna de otra manera y es lo que queremos que quede claro, es lo que queremos saber, cómo se actuó finalmente en ese procedimiento. Capaz hoy tengamos respuestas, si bien la sesión hasta ahora lo que se dice es que va a ser reservada, es probable que también sea de carácter público. Tenemos una placa más, a ver, para ir compartiendo. Las niñas abatidas del EPP. ¿Cómo van a defender lo indefendible ante la Cámara de Senadores? Dato que podemos aportar también en relación a preguntas que nos hacíamos días anteriores. Si vale la pena, Renato, destinar un monto tan importante como son 15 millones de dólares al mantenimiento de la FTC. Las mayores bajas de hombres importantes que sufrió el grupo armado, el EPP, que opera en el norte, fue en el año 2010, antes de la creación del FTC, cuando cayeron abatidos Gabriel Zárate Cardoso, que es conocido como Simón en el grupo armado, y Nimio Cardoso Cáceres, conocido como Aníbal. Ambos eran considerados cabecillas importantes para esta estructura. O sea que tuvimos mejores resultados antes de que exista el FTC. Sin duda alguna, 15 millones es un monto bastante importante, teniendo en cuenta que la verdadera guerra que hoy está enfrentando el Paraguay es contra el COVID-19, no contra el EPP. Sí mismo, tenemos una más. A ver, directora, si me ayudas. Dice, debería plantearse un debate con la sociedad y la clase política sobre justamente, ¿vale la pena seguir sosteniendo a la FTC o si se debe potenciar a la policía para combatir a este grupo guerrillero? Los resultados están a la vista. Lo que mencionaste recién es un importante dato, teniendo en cuenta de que destinamos recursos humanos, recursos financieros que podrían ser en este momento utilizados de buena manera, porque a medida que pasan los días y pasa el tiempo, vemos un futuro incierto y en este momento tenemos un importante
una importante batalla, mejor dicho, contra el COVID-19. Incluso vemos que en Asunción y Central, Alto Paraná, en puntos importantes donde se concentra la población en general, necesitamos más seguridad. Y yo creo que hoy en día la otra pandemia que viene es, o mejor dicho, la otra epidemia o la otra cara de la pandemia, el lado B, es la inseguridad reinante que se está acrecentando en nuestro país. Vemos, por ejemplo, los asaltos diarios, vemos los hurtos, los robos, los asesinatos. La semana pasada, por ejemplo, estábamos, por así decirlo, dando crédito a un conductor justiciero. Imagínate que a plena luz del día este conductor evitó un robo y en una zona bastante concurrida como Cacique Lambaré. ¿Qué quiere decir eso? Que hoy en día los delincuentes ya no tienen horario. Antes, por ejemplo, los padres o nuestros padres nos decían vení antes de oscurecer porque después de noche ya es peligroso. ¿Por qué? Porque a la noche ya que operaban los delincuentes por lo general y de día, no sé, respetaban o dormían o realizaban otras actividades. Pero hoy en día estamos teniendo robo prácticamente a cada hora o durante intervalos de tiempo, de por ejemplo media mañana, tarde, noche, ya no tiene un horario fijo. Y si toda esa fuerza de seguridad que está en el norte sin tener resultados, porque hay que ser sinceros, es un fracaso rotundo lo de la FTC, esa seguridad se podría concentrar para mejorar la calidad de vida del ciudadano. El ciudadano en este momento tiene necesidades extremas y urgentes como el empleo, la educación, la salud, pero también sin seguridad no podemos tener todo el resto. El gobierno debería plantearse muchas cosas o por lo menos reducir a un 50% la fuerza de tarea conjunta, porque finalmente ¿a quién le conviene? ¿A la población de Concepción? No creo, porque muchos de los ciudadanos de Concepción finalmente se adhirieron a esta banda criminal. No digo que esté bien, estoy diciendo que lo que están sufriendo en este momento son por lo general estancieros. Tampoco no quiero dar una lucha de clases, sino que se podría replantear la estructura de la FTC y destinar los recursos de la policía, porque recordemos que fuerza de tarea conjunta son militares y son policías, porque la ciudadanía en este momento necesita seguridad y necesita mayores recursos económicos destinados a la salud y también a la fuente de empleo.